Esta semana en Cuadriga, cumbre del G7. ¿Hace falta Putin? El domingo comienza la cumbre del G7 en el castillo bávaro de Elmau, con Angela Merkel como anfitriona. Ahí se reúnen los supuestos países más poderosos del mundo. Pero el auge de los países emergentes ha restado importancia a un G7 sin Rusia. Por eso la comparecencia en común de los 7 jefes de Estado tiene especial simbolismo. Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Ha sido la propia Angela Merkel quien defendió la exclusión de Vladimir Putin de la cumbre de Baviera. Dijo por no respetar suficientemente los principios del derecho internacional. Pero nos preguntamos si la ausencia de Rusia permitirá tener avances significativos en esta cumbre aquí en Alemania. Y para esa pregunta tenemos 3 visiones distintas. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros 3 distinguidos panelistas de hoy. Comenzamos con alguien con quien usted ya conoce, con Rosalía Sánchez, quien es periodista española, actual corresponsal aquí en Berlín de la Radio COPE y del periódico El Mundo. Rosalía asegura, ojo, que la ausencia de Putin en el G7 es el mensaje correcto. José Luis Valdés, el exdirector de la UNAM en México, actual profesor visitante en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität en Berlín. Para José Luis, este G7, sin embargo, dice que tiene mucho potencial. Y Stefano Casertano, experto en política internacional y actual corresponsal del periódico italiano Patina 99 en Berlín. Stefano dice que sin Putin, el G7 solo le sirve a Occidente. Gracias a ustedes 3 por estar acá y gracias a ustedes por sintonizarnos como siempre, una vez más en Cuadriga. Recuerde que puede participar de este debate a través, por ejemplo, de nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de, también a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook de Deutsche Welle. Comenzamos de inmediato. Rosalía, tú dices, sin Putin está bien, es el mensaje correcto, pero ¿un mensaje correcto para quién? Bueno, es un mensaje correcto para lo que está ocurriendo en Ucrania y para cualquiera que se esté planteando violar el derecho internacional. Es evidente que a Rusia se la necesita en la comunidad de los países más desarrollados del mundo. Su actuación y su apoyo a las principales políticas es necesario, pero la comunidad internacional no podía quedar indiferente, no puede aceptar lo que ha ocurrido en Ucrania, una violación del derecho internacional, y seguir como si no hubiera pasado nada. Eso sería enviar el mensaje erróneo. Sin embargo, bueno, pues esto permite dar una idea al mundo, decir, bueno, no aceptamos esto como un statu quo, hay que seguir hablando, no nos vamos a liar a bombazos porque no esté la situación como debe ser, pero esto no es como si no pasase nada. Stefano, sabemos que tú no estás de acuerdo con esta ausencia de Putin. Primero preguntarte, ¿qué tanto le podría afectar a Vladimir Putin o a Rusia concretamente no estar presente en este foro cuando sabemos que Rusia no ha sido nunca miembro de pleno derecho de este foro del G8? Por ejemplo, quedaba apartado de las negociaciones de financiamiento, por ejemplo. Es un desarrollo que ha empezado en 1998. Es el G7 más 1. El 1 más era Rusia. Y ahora volvieron al G7. El elemento importante es, sí, es un señal importante que Putin no va a ser en esta cumbre, pero en los meses pasados todos los líderes europeos encontraron a Putin singularmente. Merkel, Renzi, Hollande, todos encontraron a Putin. Y así es exactamente lo que Putin quería, volver a las tácticas de negociación de la Unión Soviética, hablar singularmente con todos los países, pero no hablar con la organización, no ser parte de un concepto político internacional como lo del papel del G7. José Luis, ¿tú lo ves de esa manera? Considerando que tú dices que este G7, así como el G7, así como está con suficiente potencial, como tú lo aseguras. La pregunta sería si es prescindible o imprescindible Putin de acuerdo a los principios que conforman a un grupo informal, que es el G7 en el 75 y luego después en el 76 con la entrada de Canadá. A estas alturas del partido, cuando en el 98 se es aceptado Rusia, tanto ahí como observador también en NATO, en la OTAN, perdón. En esa pregunta tendríamos que centrarnos. Yo creo que desde el punto de vista de la estrategia de Merkel y de los países del G7 en este momento, que es la geoeconomía, Putin no es necesario, puesto que no tiene nada que aportar desde el punto de vista de Occidente, porque finalmente el G7 es un grupo occidental originalmente. O sea, sí fue un foro occidental hecho para Occidente al que era invitado Rusia. ¿Estás de acuerdo con eso? Haber invitado a Rusia en 98 por parte de Clinton fue, en un principio se consideró un acierto, hoy se considera que fue inefectivo, fue un error, fue absurdo, porque el problema es que el G7 responde a una filosofía política y una filosofía económica que son democracias políticas representativas con respeto a derechos humanos y libertades de las
las minorías y de libertades de expresión y libertad de prensa, y desde luego también los conceptos de libre mercado aceptados universalmente por el G7 y enmarcados en muchos, digamos, foros internacionales a los que el G7 o en los que el G7 comulga. Pero Rusia no, Rusia desde Crimea, en julio de 2014, hay un problema con Putin porque no respeta el orden del juego internacional y particularmente europeo. Solo para agregar algo, es muy difícil asociarse con alguien que te ataca en tus fronteras vitales. Eso está de acuerdo, José Luis, pero cuando estamos hablando que la agenda del G7 son temas como el cambio climático, como el tema yihadismo, como el tema también de incluso la regularización bancaria, uno se pregunta, ¿son temas que no pasan por Moscú? La bancaria no, porque Moscú en realidad depende de Occidente a nivel finanzas. El G5+1 está en operación en la negociación con Irán de la desnuclearización de Irán, que va, en mi opinión, por buen camino, aunque con muchos tropiezos, pero probablemente también con la ayuda de Putin. En efecto, pero ahí sigue Putin y ahí sigue Rusia. En las Naciones Unidas, desde luego en el Consejo de Seguridad, Rusia tiene su lugar. El grupo informal G7... Yo creo que es mejor negociar bilateralmente con Putin a estas alturas que generar una situación de desorden en tanto que Putin representa una disidencia. Por ejemplo, lo hizo en Siria cuando tuvieron la reunión en Irlanda, si mal no recuerdo, cuando se opuso a dejar de respaldar al presidente sirio que está masacrando a su gente. En ese momento se creó un disenso muy complicado en un grupo que normalmente toma decisiones por unanimidad. Sí, pero también el tema sirio nos ofrece también un aspecto bondadoso, entre comillas, o quizás positivo, si lo queremos ver así, de lo que puede hacer Rusia en materia de diplomacia internacional cuando vemos que ayudó en el desarme químico, ¿no? Algo que también que le valió finalmente un premio de la paz en la Unión Europea. Rosalía, ¿tú lo ves de esa manera también? O sea, ¿no podría de alguna manera ser un foro representativo suficiente donde estén también incluidas no solamente Rusia, sino otras economías emergentes del mundo para hablar de equilibrios de poderes reales? Vamos a ver, yo creo que es que el G7 primero es lo que es, no podemos pretender que sea otra cosa, pero tampoco debemos verlo como un concepto tremendamente cerrado. En este G7 que se celebra ahora en Alemania va a haber en diferentes encuentros presentes jefes de gobierno africanos. ¿Por qué? Pues porque para tratar el tema del terrorismo de Estado Islámico tienen algo que decir y allí están junto con los 7 del G7 sentados a la mesa. Es decir, no es un grupo cerrado. Tampoco creo que se pueda decir que los miembros del G7 están negociando bilateralmente con Putin. Vamos a ver, lo que sí se hace es mantener un contacto y unas conversaciones abiertas bueno, pues a un nivel muy elevado. En el último mes yo creo que la canciller Angela Merkel ha estado en Moscú, el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha estado en Moscú, pero eso no quiere decir que esas negociaciones no estén perfectamente coordinadas entre los miembros del G7, entre las potencias europeas, por supuesto. Entonces sí que se mantiene un diálogo con Rusia respecto a Ucrania y muchos otros temas, pero no se le da ese estatus de statu quo que se puede aceptar. Estefano, dices tú que con esto, con la ausencia de Putin, solo gana Occidente. ¿Qué es lo que concretamente gana Occidente entonces? El problema principal es que el Occidente no consigue asignar a Rusia un papel político. Es el error que el Occidente sigue haciendo desde 1991. Porque Rusia sí es un problema, es un país con problemas políticos, problemas de respeto a los derechos humanos, lo sabemos. Pero el problema también es que como sujeto político, Rusia es necesaria para controlar todo el área desde el sur, el Medio Oriente y el oeste de Europa. Es un sujeto importante y en todos los años, en los periodos sin una Rusia fuerte, ha sido problema para Europa, es problema de seguridad, problema de terrorismo también. El terrorismo internacional ha empezado en los años sin Rusia. Y ahora el G7 no debe ser una cumbre de acción demostrativa, política. Debe ser una cumbre de negociación para buscar soluciones. Y así creo que sería muy necesario una participación de Putin.
Estamos hablando, para recapitular, estamos hablando de esta cumbre que comienza el domingo, la cumbre del G7 en Baviera, en Alemania, una cumbre en la que no ha sido nuevamente invitada Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Es el precio, dicen, que tiene que pagar por no ceder en el contencioso con Ucrania. A esta hora, sin embargo, muchos se están preguntando si la ausencia precisamente de Putin va a permitir que se alcancen acuerdos significativos en temas tan diversos. Y hay opiniones encontradas. Veamos. ¿Qué tiempos aquellos? En la cumbre de los G8 en 2007. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la canciller alemana Angela Merkel, codo con codo en la playa o conversando plácidamente en un embarcadero sobre cómo salvar el mundo. A pesar de todo, en Heiligendamm se logró un acuerdo para frenar el cambio climático y avances en el controvertido programa de misiles estadounidense. Rusia participó en un total de 16 cumbres del G8, que reúne a las economías más poderosas del mundo. Su primera vez fue en Birmingham, Gran Bretaña, en 1998. Rusia fue un invitado clave para afrontar la crisis económica en Asia y la lucha contra el crimen internacional. Y la última fue en 2013 en Enniskillen, Irlanda del Norte. Rusia ya se había convertido en una potencia enérgica y exportadora de materias primas con agenda propia. En Enniskillen se intentó poner fin a la guerra en Siria. Pero al final solo se alcanzaron, como siempre, acuerdos de mínimos, que respetaban los intereses de todos. Bueno, con todo lo que hemos visto, ¿habrá algún mérito que reconocerle a Rusia en el plano internacional? Hay que decir que hay que bajar el tono de la tensión con Rusia, eso definitivamente estamos de acuerdo, y incorporarlo como se intentó en 98 al orden mundial, a ciertos arreglos fundamentales que nos pueden ayudar a que el mundo sea un mundo mejor, más organizado institucionalmente, más democrático y transparente. Discúlpame, José Luis, ¿por qué rebajar el tono? Ese aspecto Porque yo creo que es, lo que menos nos conviene en este momento es que una potencia como Rusia se convierta en antioccidental y Occidente en antirruso. Hay muchos pendientes ciertamente complicados, muy serios, terrorismo, seguridad y muchas cosas, medio ambiente también, frente a los cuales tendríamos que tener la cooperación pues, de todos los países posibles que tienen además algo que decir en el concierto mundial. ¿Son temas de la agenda del G7? ¿Queda cojo entonces el foro? No queda cojo, no, porque no, en medio ambiente no tiene mucho que decir Putin. En seguridad humana tampoco tiene mucho que decir Putin. En derechos de las minorías mujeres particularmente no tiene mucho que decir Putin. Es la agenda de Merkel para el G7 de estos próximos días. Putin no tiene mucho que decir ahí, por tanto, ¿qué nos perdemos? Ahora, lo que sí es importante, porque el G7 colabora a que eso ocurra, es que se genere un ambiente tranquilo, un ambiente de distensión que permita poder hablar entre actores. Sin embargo, nada más quiero agregar, Rusia no es fácil con Putin, porque es impredecible. La venta, por ejemplo, el levantamiento del veto a Irán y la venta de misiles de alto alcance que le vende a Irán, que recientemente es una provocación no solamente a Occidente, es una provocación al orden regional. Pero se levantó esa prohibición que había para vender los misiles, hay que matizar. Ciertamente, Francia está en una situación de stand-by también con relación a los submarinos o los barcos, o las fragatas estas que se iban a comercializar con Rusia, pero lo que te quiero decir es que me parece que los movimientos que Rusia hace con Putin, en particular con Putin, actor Putin, y actor internacional, país Rusia, es estar metiendo demasiadas cuñas en las negociaciones internacionales que pueden afectar esa situación de distensión que necesitamos, ese objetivo de distensión que necesitamos lograr tener para poder llevar a cabo muchas cosas que son importantes en una instancia deliberativa e informal como la es el G7. Hay que reconocer que eso hace ruido. Stefano, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho José Luis? Creo que Putin es un actor muy racional. Es prevedible. Los intereses de Putin, el papel de Putin es prevedible. Lo sabemos ya. Es diferente sin Putin, sin una organización centralizada de este territorio inmenso como Rusia. Este sería imprevedible. Pero en esta situación sabemos perfectamente lo que Putin quiere hacer. O sea, si entiendo yo, hay que hacer una diferencia entre lo que es Rusia propiamente tal como actor y lo que es Putin, y que Putin no le hace bien a esta presencia rusa. Como actor rusa. racional, según lo dice el colega. Yo creo que es un actor racional en cuanto a su geopolítica regional, pero no es un actor racional en cuanto a seguir indicadores fundamentales del proceso económico y político que me parece que domina el mundo hoy.
político, económico de Putin es la centralización del poder. Desde, desde 1998, desde el año cuando Putin ganó el poder. Y así su interés es centralizar el poder tras el poder energético. No quiere la diferenciación de la economía. Esto es algo que el Occidente no se puede esperar. El Occidente hace presión porque Rusia diferencia su economía, porque sabe perfectamente que así el poder centralizado de Moscú va a perder Por eso poder. el pacto con Eurasia, ¿no? Y esas economías hacia el este de Rusia todavía. Uno se pregunta, bueno, quieren ustedes hacer una diferenciación entre Rusia y Putin, pero uno se pregunta si no estuviera Putin en ese caso, si no, de alguna manera uno se plantea que Europa tiene que aprender a relacionarse con Rusia así como está, tal cual. Porque los actores políticos internos de Rusia nos dicen que va a haber un cambio más hacia la parte neoliberal, por así decirlo. No, pero propuso un cambio. Desde Yeltsin, y Putin incluido, se propuso una diversificación. De hecho, la propiedad privada está dividida entre sus principales grupos de excompañeros de la KGB durante los tiempos de la Guerra Fría. Eso está documentado en muchos libros ya, en 4 libros que tenemos por lo menos circulando. Uno que se llama precisamente ¿Quién posee Rusia?, ¿no? La cleptocracia en Rusia. Es un tema delicado, digamos, es un tema delicado el lavado de dinero en Rusia, es un tema delicado el tráfico de armas en Rusia, es un tema delicado la venta de misiles a países que en este momento están confrontados o en proceso de negociación con Occidente. Entonces, yo creo que es predecible en lo que se refiere a su geopolítica local, pero es impredecible en cuanto a lo que mañana vaya a ser, por ejemplo, en Ucrania. Los tratados de Minsk han sido violados por Rusia de manera sistemática, o por lo menos por los prorrusos que están documentadamente apoyados por Moscú. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil lidiar con un actor racional como ese, como tú lo mencionas, porque es al mismo tiempo irracional dentro de su racionalidad. Es difícil, pues, tenerle confianza. Ese es el gran problema que Putin, e insisto, yo creo que es importante cambiar el clima, bajarle la temperatura a esto, pero es importante que Putin ponga de su parte para que esta temperatura baje y facilite a los otros actores poder interactuar con él. Rosalía, pero no invitándolo, ¿rebaja el tono? Se le marca una línea, se le está marcando una línea roja que el resto de componentes del G7, en este caso, no quiere que cruce. Para sentarse a la mesa del G7 es necesario un trato de confianza, y Putin no solamente ha violado normas del derecho internacional que hacen bastante difícil mantener esa confianza. Solo unos meses o unos años antes ha adoptado posturas amenazantes, difícilmente entendibles en una sociedad global como esta. Así es que aquí no se trata ya ni de Putin, ni de Rusia, ni del G7. Vivimos en un planeta interconectado en el que los países del G7 pueden dar impulso a políticas, pero no van a solucionar nada en un fin de semana, y mucho menos sin contar con Rusia. Putin ha amenazado con cortarle el gas a Europa en invierno porque no estaba de acuerdo con un par de cosas, ¿no? Esta es la persona a la que se le está diciendo bueno, hoy no te sientas a la mesa. Entonces, hace falta una confianza y no, por estar Putin no iba a estar más distendido. Es decir, estamos viendo las imágenes del vídeo hace un momento y es muy interesante ver el lenguaje no verbal del jefe de gobierno británico, de Merkel misma, que Merkel es un poco seca, ¿no?, de carácter, pero sin embargo qué relajada se la ve, y Putin está ahí en una situación de tensión y sentado entre ellos. No se va a distender el G7, la situación por estar Putin ahí. Rusia no va a cortar el gas en invierno. Es una amenaza, pero no puede funcionar, porque si cortan el gas es como un suicidio para Rusia, porque necesitan el dinero del gas europeo. Nos necesitamos el gas y Rusia necesita el dinero. Siempre ha sido así desde los años 60. Ya hemos visto también la depreciación del rublo, de la moneda rusa. No es un asunto fácil. Ahí, sin embargo, hay 2 políticos de mucho peso aquí en Alemania que no están en lo absoluto de acuerdo con que se haya marginado a Vladimir Putin de este G7 en Baviera, aquí en Alemania. Son 2 ex cancilleres federales. Vamos a ver las imágenes. Comenzamos inmediatamente revisando las imágenes del ex canciller Gerhard Schröder, por ejemplo, quien citó realmente como un error el haber marginado, el no haber invitado a Vladimir Putin a esta cita. Estamos a la espera de las imágenes, no sé si la vamos a tener concretamente. No, o sí, pero no es Schröder, sino es que es el ex canciller alemán Helmut Schmidt, a quien vemos ahora mismo aquí durante un encuentro con el escritor Daniel Granin. Criticó a finales del año 2014 la expulsión de Rusia del G7 como poco útil, y Schröder dijo, ya lo decíamos,
dijo que es un error, ya que Rusia tiene una alternativa a Europa, mientras que Europa no la tiene. Ahí lo vemos muy contento a Schroeder con Putin. Y tú te ríes, José Luis, ¿ah? Bueno, ¿por qué? ¿Me permites decir sí, por claro qué? que sí. No, desde luego no quiero hacer objeto de risa a ningún expolítico alemán y a ninguna figura importante en ningún lado. Lo que creo es que hay algo de cinismo en esto. Hay que decir lo siguiente, Alemania y Rusia han tenido una relación especial desde siempre. De hecho, en su puesto como representante de la KGB, Putin estableció relaciones importantes no solo en Europa del Este, en Alemania del Este, sino también en Europa Occidental. El caso empírico que demuestra eso es el ex canciller Schröder, quien tiene un sobresueldo muy importante en una de las grandes multinacionales, o más bien empresas rusas, que le han permitido tener un vínculo permanente con el señor Putin. Habría que preguntarle a quienes dicen esto si el interés es personal o es un interés auténticamente nacional. Es decir, desde el punto de vista del interés nacional alemán, ¿qué importa más? ¿Que Putin cumpla con las reglas del juego de Europa y entonces, por tanto, tenga derecho a la pertenencia a instancias deliberativas como el G7 y otras muchas? ¿O bien marginarlo y marcar la línea roja, como lo decía la colega, y a partir de ese momento, bajo presión, poder establecer una negociación? Parece que Putin es difícil negociar. Es inflexible, es una muralla imbatible. No quiere negociar nada de las cosas que él ha avanzado. Crimea ya dijo que desde Khrushchev, no desde Khrushchev, desde antes de Khrushchev, cuando Khrushchev la dona, más bien se la apropia, ¿verdad? Y le da la independencia relativamente en una noche de sintaxis atormentada, si se puede decir así, de aquel entonces. Es el tema en cuestión, es acceso a un mar muy importante, pero Ucrania es lo más importante ahora. Entonces yo creo que ahí sí tenemos en el este un problema en donde la Rusia de Putin está siendo desestabilizada. Pero yo quiero detenerme. ¿Quién tiene más problemas o más riesgo de perder aquí, Occidente o Rusia, cuando vemos que Rusia de alguna manera logró este tremendo acuerdo energético con China, por ejemplo, que está haciendo también otras asociaciones con el bloque euroasiático, y Occidente se encuentra de pronto también perdiendo competitividad en algunas empresas? Es para pensarse también en términos prácticos lo que está pasando, ¿no? Es decir, en términos económicos está costando bastante dinero mantener a Putin en esa línea roja. Está costando dinero, pero a veces hay que pagarlo, ¿no? Y es así, y están causando daños a la economía. Pero en nombre del derecho internacional. Exactamente, en nombre del derecho internacional. Solo una anotación. Yo me estaba preguntando por qué ningún miembro del gobierno, del Partido Socialdemócrata, que están actualmente en el gobierno y que tendrían algo que decir, ha salido a decir que les parece bien o mal el hecho de que Putin esté o no esté. Bueno, yo creo que aquí ya estamos un poco en la coalición de gobierno de Alemania. Merkel está aprovechando también este G7 para darse perfil internacional, perfil de líder global, de anfitriona, bueno, como probablemente haría cualquier otro jefe de gobierno, y naturalmente el Partido Socialdemócrata pues trata de evitar que esto brille demasiado, y como los miembros del gobierno pues no pueden hacerse oposición a ellos mismos en la gran coalición, pues bueno, pues sacan no voy a decir de paseo, pero sacan a hacer declaraciones a jefes de gobierno que ya no están ahí, ¿no? Pero solo una cosa, ¿quién tiene más que perder? Jenny, Alemania se está ocupando mucho, y yo creo que el resto de los países de G7 también, cada uno por su cuenta, de no perder más de la cuenta. Es decir, si ha habido una relación estrecha con Rusia, yo no sé si ha habido un canciller alemán que hable más veces por teléfono con el jefe de gobierno de Rusia que Merkel, que prácticamente el lunes, miércoles y viernes tiene conversaciones telefónicas con él, a raíz de Ucrania. Además en ruso, es una canciller que habla muy bien y fluidamente ruso. Entonces, yo creo que se guardan los intereses, pero se mantiene a nivel simbólico y de lenguaje político un gesto. Está calculado, entonces. Exactamente. Yo no sé hasta qué punto, porque lo que nos vamos a ver a continuación dice algo distinto. O sea, hay descontento de parte de los cancilleres, lo hemos visto. También hay descontento de parte de uno de los máximos representantes del Partido de la Izquierda aquí en Alemania, Gregor Gysi, y también por parte del jefe del Comité Alemán para las Relaciones Económicas del Este de Europa, que se llama Eckhard Cortes, quien dijo al diario alemán Die Welt que el no haber invitado a Putin es una oportunidad perdida, y parece que las empresas alemanas en Hamburgo no están indiferentes. Veamos la nota. Debido a las sanciones contra Rusia, la terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo crece con más lentitud que antes del estallido de la crisis de Ucrania.
Por eso agentes económicos critican las sanciones de Occidente a Rusia. En una economía global, las sanciones solo surten efecto cuando todos participan. Y este no es el caso. Si las empresas alemanas no pueden exportar ciertos productos, entonces otros países intentan ocupar ese vacío. Ahora vemos cómo empresas chinas tratan de ocupar el lugar que antes ocupaban las empresas alemanas. Bueno, quiero preguntarle concretamente a José Luis y luego a Rosalía. Nadie sabe para quién trabaja. Negocios son negocios después de todo, ¿no? Estoy de acuerdo y al mismo tiempo los intereses son los intereses y la política de intereses es una política que prevalece en las políticas exteriores. Yo no estoy en este momento convencido de que la señora Merkel, con su posición frente a Putin y frente a Rusia, esté afectando de manera central, dramática y terminal los intereses económicos de las automotrices alemanes en Rusia. Probablemente intereses financieros sí, pero no tenemos noticia de que las empresas alemanas fundamentales, sobre todo las automotrices, estén cerrando sus negocios. Dos, tenemos empresas alemanas que diversifican mucho en China también su inversión, la Volkswagen, la BMW y la Mercedes. Por tanto, la capacidad que puede tener de desahogo en una situación de crisis allá puede ser salvada por esta posibilidad de encontrar otros mercados. O sea, tú dices que Cordes fue demasiado extremista quizás al decir esto. ¿Quién? Cordes, el jefe del comité. Yo creo que sí. Yo creo que también se está trabajando en la línea del foro para que el coro escuche lo que le conviene al foro, que el coro escuche y entonces haya una posición y se construya una posición frente a Putin y frente a Alemania o frente al G7 y frente a Rusia. Lo que yo creo es que los intereses no van a ser traicionados por las políticas exteriores del G7 frente a Rusia, ¿no? Entonces aquí resolvemos la pregunta, ¿quién necesita más? ¿Occidente a Rusia o Rusia a Occidente? Yo creo que son complementarios los intereses, pero hay un poder. O sea, el G7 maneja el 50% del PIB mundial y representa el 10.4% de la población mundial. Eso es un buen dato. Parece que hay foros mucho más representativos. Y en eso ahí estamos ya. El 50% del PIB mundial en el G7, independientemente de sus crisis endógenas y dramáticas como la italiana o la francesa también, de alguna manera, tiene mucho que decir como para que Occidente diga necesitamos a Putin para resolver nuestro 50% del PIB. En esta reunión... se está riendo, perdón. Yo quiero saber concretamente qué es lo que... Es exactamente este el problema. En una primera fase es normal que estas sanciones pueden impactar la economía rusa, pero después la economía rusa se puede reorganizarse y puede hacer importaciones desde China, por ejemplo, Asia en general. O sea, tú dices que Merkel sí debería escuchar a este llamado de los empresarios alemanes, ¿no? Sí, y también hay un problema más. El problema es que Putin ofreció de financiar Grecia en su crisis y así podría ser una solución al problema de la crisis europea en general. Y ahora no hay discusiones más sobre este tema. Es normal, porque ahora, tras este enfrentamiento, no van a negociar soluciones de diversos intereses que son de vez en cuando en contraste, pero pueden ser también complementarios. Y es una cooperación implementaria, cooperación. Rosalía, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo lo que trataba de decir es que es comprensible escuchar a empresarios alemanes que les está doliendo el bolsillo. Naturalmente es muy legítimo su discurso, pero yo creo que concretamente en esta reunión del G7 se van a tratar convenios de comercio entre Europa y Estados Unidos, entre Europa y bloque asiático, enormes. Estamos hablando de vías fluviales de comercio que van a ser muy importantes en la próxima década y realmente en términos comparativos lo que es el comercio exterior de un país como es Alemania con Rusia en comparación con esos grandes acuerdos es muy pequeño y precisamente la presencia de Putin en esta reunión hubiese puesto más trabas que fluidez a esas negociaciones. Entonces yo creo que ahí se pierde poco. ¿Que está costando dinero? Sí, poner la línea roja, ¿No se va a dejar presionar Merkel por este llamado del empresariado o de parte del empresariado fundamentalmente? Yo no veo a Merkel, al contrario, yo veo a Merkel muy fortalecida en su posición frente a Putin. Recuerden ustedes que hace 6, 8 meses Merkel estaba entre que sí y que no aclaraba mucho la posición de Alemania frente a las sanciones hasta que decidió
a partir de la toma de Crimea, planteó las sanciones y compartió la posición de Estados Unidos ahí, así como lo hicieron los miembros de la Unión Europea. Entonces, yo creo que está calculado relativamente el costo. Y yo creo que en algún momento habría que ver si el actor racional Putin puede responder como actor racional a la presión. Ese mismo día que se comunicaba que el presidente Vladimir Putin o Rusia no iba a ser invitado a la cumbre del G7, pasaba otra cosa muy importante. En Riga, Suiza, tenía lugar otra cumbre en la que participaba también Alemania, y era la cumbre con la cooperación con la llamada Asociación Oriental. Son estados de la ex Unión Soviética, entre ellas se los menciono Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Ucrania también en un estatus diferente, pero también estaba presente. ¿No le agrega eso más tensión todavía a las cosas? Le agrega tensión en el sentido, desde ese punto de vista de Putin, que está tratando de recuperar, es una necesidad casi psicológica, el estatus imperial de Rusia y su área de influencia a la que le correspondía antes de la caída de la Unión Soviética. Entonces, recordemos que desde la mentalidad de Putin, para entender a Putin, hay que decir que él entiende que con la caída del muro de Berlín, Rusia establece un pacto no escrito con Occidente, es decir, de acuerdo, dejamos que caiga el muro y dejamos que Alemania se reunifique, pero nuestras áreas de influencia van a ser las mismas y la OTAN no se va a acercar en nuestra dirección y nosotros no vamos a ir más. ¿Y la Unión Europea sí lo ha entendido? ¿Occidente sí lo ha entendido? Porque ¿quién comenzó de alguna manera acercándose a esta zona de influencia soviética? Jenny, hay países que desean, que su población desea acercarse a la Unión Europea, por ejemplo, pero esto no lo decide ni un país, ni naturalmente cada uno tiene su capacidad de influencia, ¿no? Pero ahí entra la soberanía nacional de cada uno de los países y Putin esto lo entiende o hace ver que lo entiende como una injerencia, sobre todo de la OTAN, en el área natural de influencia de Rusia. Ese es el origen de este malestar. Claro, desde ese punto de vista sí que aumenta la tensión establecer una vía de comercio, un bloque asiático, pero yo creo que ahí a Putin le fallan un poco las bases sobre la realidad y le falta ver que estamos en un mundo global donde el comercio y donde las áreas de influencia ya no se mueven por territorios. Lo que estamos viendo acá, todo lo que hemos hablado, da la impresión de pronto que son dos actores que se muestran los dientes, que hacen, como decimos en América Latina, un gallito. Esto es una opinión personal que le pido a ustedes. ¿Quién está ganando la partida hasta ahora entre Occidente y Rusia? En términos de opinión pública, si uno lee los diferentes medios de comunicación de diferentes tendencias políticas, es Putin el que está perdiendo, es Putin el que tiene mala imagen, es Putin el que tiene una imagen de cleptócrata y de violador de derechos humanos, e incluso se le acusa de haber liquidado a muchos opositores políticos en el curso de los últimos años cuando estaba en el poder. Entonces, esa imagen, nadie se recupera de ese golpe a menos que sea Putin, porque como buen yudista parece ser que los golpes se le resbalan, ¿verdad? Pero no, yo no lo veo así. Yo creo que más bien Putin está perdiendo imagen y ha perdido imagen frente a los estadounidenses y frente a Europa también. Pero no frente a Rusia. A Putin le da... Claro, tiene 60% de aceptación. Sí, pero en nombre de ese poder que quiere Putin no le interesa, en nombre de ese poder que quiere para sí Putin, como lo decías más temprano, no es importante solamente quedar bien con Rusia, sino con el resto de los actores o con algunos actores, ¿no? Es importante para él conservar el poder en Rusia. Eso es lo más importante, defender los intereses de su grupo de poder en Rusia, no defender los intereses de Rusia, de su grupo de poder. Y así Putin está ganando. Porque no hay alternativas de desarrollo económico para Rusia sin un verdadero acuerdo con el Occidente. O sin una verdadera apertura, porque tú recuerda también que los medios de comunicación están cerrados. La televisión es propiedad del Estado, los medios están totalmente manipulados. ¿Y qué pasa en Italia? De los medios? ¿Perdón? En Italia también. Italia es parte del G7 también, ¿no? Solamente para... No, pero aquí la aceptación de Putin, que es una aceptación de hombre, el hombre fuerte siempre es reconocido en Rusia o incluso en la Rusia de los zares como un individuo con sex appeal. Para los rusos es importante seguir manteniendo el poder que mantenía la Unión Soviética, incluso en forma artificial. Por tanto, si tú le ofreces eso, como Putin lo está haciendo al público ruso, desde luego tu credibilidad está al 60.5, porque al mismo tiempo también no se enteran de muchas de las cosas que están ocurriendo con la debida transparencia y pluralidad de los medios que tenemos en Inglaterra, que tenemos en Alemania. Pero además agrego una cosa. De Linke, por ejemplo, la izquierda de este país, así como la socialdemocracia, me parece vergonzosa su silencio respecto a un personaje que no es de izquierda. Es un soviético
que está en el pasado, en la premodernidad política histórica del continente y del mundo después de la Guerra Fría y, por supuesto, después de la guerra del 45, de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble que las izquierdas sigan manteniendo un apoyo, como las izquierdas latinoamericanas bolivarianas o como el link por la aquí. nostalgia del pasado. Dice No, porque se le considera y se le asocia con una posición de defensa de intereses supuestamente progresistas frente al occidente malévolo, ¿verdad?, que está tratando de invadir y de apoderarse de nuevo de los espacios geopolíticos que, por cierto, son soberanamente hoy independientes. Todas las ex repúblicas soviéticas tienen independencia, está consagrado en constituciones muy específicas y, por tanto, la soberanía para decidir a dónde quieren pertenecer. ¿A qué bloque comercial o a qué bloque político? Esta visión rusa, a la que todos los líderes de izquierda no son de izquierda, Stalin, Brezhnev, Khrushchev, de acuerdo, todos han sido una dictatorial en la gestión del país. Y, bueno, eran marxistas-leninistas. Pues. El trotskismo ha muerto. El trotskismo ha muerto. Okay. Stalin ha ganado. Y así todos esos líderes tenían una visión preestatal de la nación rusa. Y así es por eso, en esta tradición, que Putin tiene este suceso en su país. Sí. Los rusos son favorables a estas nuevas leyes contra los homosexuales y contra los derechos humanos. Es la forma de ejercer el poder que le ha sido exitoso, considerando también los costos de los que habla José Luis. Rosalía, ¿tienes una opinión también? Sí, la pregunta era quién pierde más. Y yo sinceramente creo que perdemos todos con esta tensión en las relaciones. Pero yo estoy de acuerdo con él en que, de acuerdo a los objetivos de Putin, Putin siente que él con esta tensión gana la batalla de cara a su público, ¿no? A su opinión pública exactamente. interna. La pregunta es cuánto tiempo puede durar en un mundo global donde sí es cierto que puede haber bien control de medios de comunicación, como quieras, pero hay Internet, es decir, ya hay una capacidad de ver otras ideas y de escuchar otros discursos enorme. ¿Cuánto tiempo puede durar una cultura autoritaria en un país tan inmenso como Rusia? Por ahora le va bien con este discurso, pero tiene los días contados. En Rusia dura hasta desde Pietro el Grande. Pero Pedro el Grande, sí. Pedro no tenía internet, ¿no? Sí, tenía las medidas de comunicación también. Internet es muy efectivo para comunicar información, pero también en el periodo soviético, con los libros o con las publicaciones independientes, también era publicación para comunicar disenso político. Es lo mismo, es solamente... Para crear opinión. Tras la comunicación comercial también que se puede integrar Rusia en el mundo desarrollado. Es también lo que pasó ver la fin del periodo soviético. Los comercios con el occidente fueron más intensos que antes. Y esto fue muy favorable para la caída del muro de Berlín. Recapitulando, porque ya tenemos los últimos 4 minutos o quizás un poco menos al fin del programa, se nos fue volando, qué tremendo. ¿Putin va a hacer falta? ¿Tú dices que no? Yo creo que está bien por un ratito que se quede fuera. Está bien. Y no, eso no va a evitar que sigan las negociaciones con Rusia y las conversaciones. Otra pregunta, pero si el G7, así como está el foro, como está concebido en Baviera, ¿va a ser un foro más débil? No. Quizá lo hace más débil el hecho que Obama está ya en un momento de su administración que va de salida, entonces todo lo que se hable allí pues va a carecer de ese impulso que traería un presidente de Estados Unidos que recién entra y que pueda. Eso le va a restar más gas al G7 que la ausencia de Putin. Creo que va a contribuir el hecho de que la señora Merkel tenga organizado este evento en forma tan estructurada, con objetivos muy específicos. El hecho de que África esté presente en el último día me parece que es un dato importante y al mismo tiempo que se tiene que convertir en acuerdos específicos de canalización de apoyo para el desarrollo en países en donde en efecto están cundiendo semillas de terrorismo en el norte de África y en otros países en forma muy importante y de hambre, y al mismo tiempo también como el ébola, que creo que también es un tema, el tema de la salud que está aquí. Y un tema gran pendiente que es a margen de la agenda del G7, pero que está ahí presente, que tiene que ver con las negociaciones con Grecia, de la que tú habías mencionado algo en el programa. Lamentablemente, bueno, o no,
depende cómo se quiera ver. El primer ministro griego ha dicho no en primera instancia a esa oferta que ha hecho la Unión Europea para salir adelante y evitar un default. Así es que por ese lado, por lo menos, la canciller Merkel no va con esa tarea hecha frente a Obama, que es un contencioso que le pedía a Obama, por favor, solucione, ordene su casa antes de llegar a esta cumbre. Pero no va a ser así. Le va a pasar eso a la cuenta muy breve, porque ya nos vamos. Esperamos que sí. Esperemos que sí, dices tú. No sé exactamente, no sé. Yo espero que en esta cumbre los países del G7 van a negociar una solución para negociar después con Putin. Que no sea solamente una cumbre entre países occidentales y después para desarrollar más, ¿cómo se llama? Más estrategias contra Rusia. Yo quiero agregar algo que me parece muy importante lo que acaba de decir. Yo creo que se tiene que reestructurar todo el sistema de representación. G20, G7, emergentes, BRICS. Y de alguna manera tratar de encontrar más consensos con relación a temas que son ya gravemente urgentes y que tienen un límite de tiempo. El medio ambiente es uno de ellos. Por ejemplo, hablar Japón de es un medio desastre en ambiente, términos de carbón y de industria del carbón. O sin hablar de medio ambiente sin China. Exacto. China también lo es. Entonces creo que estamos ante la posibilidad de que el G7 haga una propuesta audaz, autocrítica sobre cómo hacer que la ingeniería del sistema internacional sea otra, porque esta no está funcionando bien. Tú vas a cubrir la cumbre, Rosalía, muy breve. ¿Esperas un cambio real para este foro o un anuncio especial que vaya a suceder? Yo no espero que en un fin de semana se vaya a arreglar el mundo, y menos que lo vaya a hacer el G7, ¿no? Pero sí que espero que salgan impulsos a políticas importantes de regulación de mercados financieros, de lucha contra la evasión fiscal. En política del clima sería tremendamente deseable, y yo creo que la anfitriona tiene mucho interés en que sea así. Y ¿por qué no? Un nuevo impulso en cómo desde el G7 reorientar el discurso coordinado con Rusia. Quizá sin estar Putin presente surjan ideas para retomar ese diálogo. Eso es muy interesante lo que nos cuenta. Recordemos también que ha sido esta cumbre, o va a ser, la de este domingo va a ser una de las cumbres importantes de Merkel. También lo fue la de Riga, lo va a ser ahora en Baviera, y también una próxima cumbre en junio lo va a hacer con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Vamos a estar sin duda en Cuadriga también analizando ese nuevo equilibrio de poder también a nivel global. Les agradecemos su sintonía. Esto ha sido Cuadriga. Agradecemos la presencia de Stefano, de Rosalía y de José Luis. Gracias. Ha sido un interesantísimo debate. Van a estar de acuerdo conmigo. Así que síganos escribiendo a nuestra dirección en cuadriga@dw.de. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Deutsche Welle en español. Hasta pronto.